Vale, buenos días y bienvenidos a la segunda mesa redonda del Bermúdez de Nanociencia, una actividad que, como sabéis, está marcada dentro del Festival 10 a la -9 y está coordinada este año por la Sociedad Catalana de Nanociencia y Nanotecnología. En esta segunda mesa redonda del Bermú tenemos el objetivo de resolver las dudas que han salido durante la semana a raíz de las charlas de las tres personas que hemos tenido el placer de escuchar, bueno, las tres que tenemos aquí y las dos que no han podido venir hoy. Y también tenemos la oportunidad de generar un debate en torno a la temática de esta semana, que es medio ambiente y energía, centrado sobre todo al almacenamiento de la energía. Dicho esto, quiero presentar a los ponentes que tenemos hoy aquí de esta semana y recordar el título de la charla que han impartido. Primero tenemos a Camilo Jaramillo, que es doctorando en el Instituto de Ciencia Molecular ICMOL, y nos presentó su charla Baterías, mitos y verdades. Después tenemos también a Juan Carlos González Rosillo, investigador en el IREC. Él nos presentó su charla ¿Por qué necesitamos baterías muy pequeñas? Y por último tenemos también a Mario García, que es doctorando en el Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante, que nos presentó ayer su charla Baterías para un almacenamiento sostenible. Voy a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir. Empezaremos primero con unas preguntas que hemos planteado nosotros para cada uno de los ponentes, unas preguntas más dirigidas a la temática de la charla que hemos visto esta semana. Después, si aparece público en esta mesa redonda, que se puede añadir en cualquier momento, pues le daremos turno para que pueda expresar sus preguntas o sus dudas. Y después pasaremos a un debate con unas preguntas más abiertas, centradas más a la temática de esta semana, más a la relación entre este almacenamiento de energía y el medio ambiente. Y iremos viendo cómo se desarrolla este debate y tratando como distintos temas. ¿Vale? Empezamos por esta parte de las preguntas y empezamos por ti, Camilo. ¿Vale? Tu presentación nos vino muy bien para empezar la semana, la verdad. Estaba dedicada bueno, que esta semana está dedicada al almacenamiento de energía y fue una muy buena introducción a la temática, exponiendo tanto la historia de las baterías como aclarando algunos mitos y también anclando algunas verdades sobre ellas. ¿Vale? En este repaso histórico hablas de la irrupción de las baterías de plomo ácido a finales del siglo XIX, a lo largo de este repaso histórico, ¿no? Y hablas también de su uso en la revolución industrial. También nos dices que se siguen utilizando hoy en día. Y la pregunta que te quería hacer para empezar esta mesa redonda es si podrías recordarnos estas características de estas baterías de plomo ácido y también qué papel tuvieron estas baterías en la revolución industrial, ¿no? También me gustaría que nos pudieras aclarar dónde se siguen utilizando hoy en día, porque sí que en la charla dijiste que aún se utilizan y me sorprendió un poco, ¿no? Que estas baterías como que irrumpen a finales del siglo XIX, aún hoy en día las utilizamos. Vale, las baterías de plomo ácido llegan en un contexto en donde el almacenamiento de energía era muy paupérrimo. Se tenían dispositivos ya, pero el de almacenamiento que tenían era muy poco. Entonces esto hacía que fuesen dispositivos de un solo uso, que no proveían tanta energía y que tuviesen un déficit a nivel de aplicaciones, porque veníamos de un siglo investigando sobre cómo generar sistemas de baterías y llega las baterías de plomo ácido de forma muy disruptiva a decir, mira, tengo un sistema que puede almacenar mucha energía y puede ser útil para muchísimas aplicaciones. Esto apoyó a la revolución industrial en el sentido de que se pudo utilizar baterías para diferentes equipos que ya empezaban a funcionar con energía. Y esto a nivel de avance tecnológico impulsó a que una cosa y la otra tuviesen sinergia y todo escalara como de forma muy amigable. Entonces, el desarrollo de estas baterías, que no es perfecto, porque es una batería que se desarrolló hace casi 2 siglos, fue muy importante para este impulso, pero tenía sus complicaciones, que como lo mencioné en la charla, es que eran baterías que son muy grandes y son muy pesadas. Entonces, el uso tenía que ser en espacios donde no se necesitase mover equipos o donde pudiese moverse algo muy pesado. Por esto el principal uso que se les dio en su momento fue como almacenadores para diferentes tipos de industria o como baterías para automóviles. Y todo esto nos lleva a las aplicaciones actuales que, si no estoy mal, hasta hace 20 años se siguen utilizando muy fuertemente estas baterías para automóviles. Los coches que tienen 20, 15 años, e incluso algunos más recientes, utilizan baterías de plomo ácido en su sistema eléctrico.
Y por otra parte, como eran muy buenos sistemas para almacenar energía en estado quieto, o sea, en estado estático, perdón, también para almacenar energías renovables como la solar o la eólica han sido bastante utilizadas. Es cierto que las nuevas tecnologías que han venido en los últimos años han intentado mover este sistema, pero sigue siendo un sistema bastante efectivo para este tipo de usos en estático. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Camilo. Creo que ha sido muy aclarador. A mí me ha servido sobre todo para aclarar esta última duda sobre dónde se utilizan hoy en día este tipo de baterías. Para mí, que no soy experto en baterías para nada. Seguramente para Juan Carlos y para Mario esto no les venga nada de nuevo. Eh, es normal, no pasa nada. Vale, continuaremos como hemos hecho a lo largo de esta semana, con Juan Carlos. ¿Vale? Juan Carlos en su charla nos ha hablado, ¿no?, de esta importancia de reducir el tamaño de las baterías actuales. Y también en su charla, ¿no?, Juan Carlos nos ha hablado de algunas de las desventajas de las baterías actuales, ¿no? Las baterías actuales entendidas como estas baterías de ion litio. Y nos has explicado que estas baterías, tanto estas como otras, de otra naturaleza, que no duran toda la vida útil de los dispositivos que las usan. También nos has dicho que algunas veces estas baterías se sitúan en sitios de difícil acceso para los humanos y que entonces si tienes que cambiarlas o tienes que repostarlas, pues tenemos un poco de dificultad en este sentido. Después también que los líquidos que se utilizan en estas baterías son inflamables y que su tamaño es limitado ahora mismo. Entonces quería preguntarte, para empezar esta mesa redonda contigo, qué valores, o mejor dicho, o sea, quería preguntarte qué nos valores, o mejor dicho, cuál de estas dificultades crees que se salvarán más rápido o con más facilidad con estas baterías de nueva generación que se están investigando actualmente. Bueno, hola a todos. Efectivamente, estas desventajas son inherentes a la tecnología de ion litio y van a seguir ahí por un tiempo. Yo lo que también expliqué en la charla son las baterías de estado sólido, que por ejemplo, se piensa que es una de las tecnologías que quizás más cerca pueda estar del mercado con respecto a otras tecnologías que también se ha hablado esta semana. Aún así estamos hablando de un horizonte de 5, 6 años, 10 en el mejor de los casos. Ya hay empresas que están haciendo prototipos y están avanzados, pero bueno, de verlos a gran escala, pues todavía estamos a unos años vista. Entonces eso sí que va a hacer que en principio puedan durar más. Bueno, desde luego van a ocupar menos. O depende cómo se puede hacer, porque por ejemplo, si pensamos en baterías de un coche, puedes hacerlas más ligeras, el tamaño del coche, o sea, el peso del coche será menor, por lo tanto su consumo también será menor, pero a la misma hora puedes hacer que en ese mismo espacio te ocupa más. O sea, al final van a pesar lo mismo, pero vas a tener un rango, digamos, de kilómetros que puedas conducir más amplio, ¿no? Entonces eso va a depender un poco yo creo que va a haber diferentes modelos, aún así, o diferentes formas de abordar una vez que, por ejemplo, asumiendo que las baterías de estado litio serán una realidad más o menos extendida en 10 años, por ejemplo, para dispositivos más o menos grandes, incluidos teléfonos, o esa tecnología se va a poder aplicar a muchas cosas. Y ahí sí que, por ejemplo, si conseguimos introducir de manera bien el electrolito inflamable, o sea, perdón, el electrolito sólido, lo que haremos será quitarnos el electrolito líquido. O sea, entre todas estas, yo creo que la primera que podemos hacer, o al menos, es minimizar una buena parte del contenido de electrolito líquido. También se están trabajando en baterías híbridas, sólidas, eh, o se están trabajando en otro tipo de electrolitos. Ojo, yo no soy experto en eso, eh, pero hay otras alternativas. Hay baterías que pueden trabajar con electrolitos acuosos. Estas tienen otras limitaciones, aunque también se está trabajando para solventar esas limitaciones. Ahora mismo hay como muchas ramas abiertas y veremos a ver cuál al final, porque en todo esto hay que tener en cuenta que en general baterías tanto de dispositivos más o menos de uso diario como un teléfono, o baterías grandes como un coche, o las baterías más pequeñas en las que yo puedo estar interesado más, de mini sensores o cosas así, todas al final, bueno, van a usar este tipo de tecnologías y al final la vida útil del dispositivo va a depender de unas y de otras, ¿no? Así que bueno, eso habrá que ver al final, la vida del dispositivo, la batería. Yo creo que eso nos va a costar más porque al final todas las baterías acaban degradando con el uso. Esto es simplemente de hacer ciclados
no hemos, también digo, al final de mi charla, no hemos encontrado la batería que dure para siempre, a nivel de, como esta batería trabajando con iones que se intercalan y que vienen y van. De momento, esto es la naturaleza, tenemos que vivir con eso, podemos minimizarlo, pero tenemos que vivir con eso. Y cuando hablo de miniaturización, al final lo que me refiero es que precisamente una vez que eliminas la componente líquida de la batería, si somos capaces, porque es verdad que el electrolito también juega otra parte fundamental en cómo hace llegar esos iones a todo el material en el cátodo, el ánodo. O sea, cuando vas a todo sólido hay otros problemas que hay que ver si somos capaces de solucionarlos, pero cuando ya tienes todo sólido, entonces puedes miniaturizar más. Y miniaturizar también implica tener menos energía, porque al final el volumen es menor. Mejorando la tecnología o puedes aumentar la energía, la densidad de energía, pero al final va a estar limitada en cierta manera. Entonces, al final es buscar la aplicación adecuada para la batería que requiere, pero sobre todo yo creo que también se trata de esto que hablaba, por ejemplo, en muchos de los, por ejemplo, implantes humanos, el volumen de la batería es bestial. 60-70% del volumen del dispositivo es la batería. Bueno, también es verdad que usamos aparatos electrónicos que consumen mucho, ¿no? Entonces también hay la otra parte, que bueno, es verdad que yo también trabajo en eso y también tiene que ver con energía en el fondo, es cómo disminuir el consumo energético de ciertos dispositivos o ciertos elementos, ¿no? Y eso es tan importante como mejorar las baterías, porque al final todo va a contribuir a que tengamos un menor consumo energético y por tanto nuestro impacto en el medio ambiente pues acabe siendo menor. Vale. Y en cuanto a las infraestructuras donde puede estar localizado, claro, al final el cuerpo humano siempre va a ser difícil, depende, puede ser subcutáneo, quizás es fácil, pero que te cambien una pila del corazón pues implica abrirte, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede no gustar y me imagino pues sensores, nosotros bueno, conocemos casos prácticos de, no sé, empresas que se dedican a poner sensores para pues, construir un túnel o construir una fibra nueva submarina para conectar con cables de fibra óptica, lo que sea, a través del océano, pues vas a tener, ahí te va a costar cambiar por una batería, ¿no? Va a ser muy costoso, entonces pues necesitas maximizar eso. Para intentar reducir la intervención humana de cambio, ¿no? Al mínimo. Esto lo Desde el punto de comentaba, vista de empresa, al final es reducir costes también, también es ¿no? verdad. Y esto es Sí. por eso es por las baterías también atraen tanto interés, ¿no? Porque al final también hay, ostras, si tienes que meter un barco, un submarino, que alguien tiene que bajar, eso vale dinero, que quizás te puedes ahorrar con una tecnología diferente, pero bueno, hay que invertir en ello. Pero es verdad que se está invirtiendo en esto. Vale, creo que ha quedado la pregunta como muy, muy bien respondida porque la has abordado como desde todas las características, bueno, desde las dificultades que presentan las baterías actuales y has abordado como todas ellas, incluso las has relacionado entre sí. Y después has leído un concepto que quiero abordar después en la parte del debate, que es esta parte de tener la batería idónea para la aplicación que la necesita, ¿no? Esta parte de la diversificación que Juan, que hoy no puede estar aquí, nos explicó en su charla. Y después, bueno, vamos a tratar a ver qué opináis también, tanto tú como el resto, como desarrollando un poco más este tema. Vale, Mario, seguimos contigo. En tu charla, a ver, te tengo por aquí, nos hablaste sobre el potencial de las nuevas baterías para combatir el cambio climático y nos expusiste al inicio de tu charla a los efectos de este cambio climático a corto y a largo plazo. Y creo que nos vino muy bien a todos como refrescar esta información que a veces olvidamos, ¿no? Nos explicaste también sobre la dependencia actual que tenemos de los recursos no renovables y después también sobre esta discontinuidad que tenemos actualmente en los recursos renovables, ¿no? En tu charla hablas de distintas baterías de nueva generación, pero te centras en especial en una, en las baterías de metal-aire, ¿vale? Y me gustaría que nos pudieras explicar un poco más las características de estas baterías, ¿no? Y también cuál es el aporte de la nanotecnología en ellas y también si lo pudieras relacionar un poco con ese tema de la relación con el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias, Gerard. Pues estas baterías metal-aire se basan en dos reacciones que son muy conocidas en la química, que son la reacción de reducción de oxígeno y la reacción de evolución de oxígeno. Son muy importantes dentro del mundo de la sostenibilidad porque solamente utilizan agua y oxígeno. Entonces, vamos pasando de agua a oxígeno con estas dos reacciones. Entonces, bueno, pues estas baterías metal-aire surgieron a partir de estas dos reacciones, podríamos decir que es el aire, y de un metal. Entonces,
se trata de ir jugando los procesos de carga y descarga. En primer lugar, pues el metal, podríamos decir que, bueno, la palabra técnica es que cambia su estado de oxidación, pero básicamente hay un juego de electrones en este metal. El metal pierde electrones y los gana, en este caso, el agua. Entonces, vamos haciendo un juego de carga y descarga entre el agua y el oxígeno. Estas baterías sí que utilizan el electrolito, bueno, un líquido acuoso, como también utilizan las que ha comentado Juan Carlos antes de las baterías de ion-litio. Pero lo que pasa es que son mecanismos completamente diferentes y también el líquido es completamente diferente. Las baterías de ion-litio que comentaba Juan Carlos, que bueno, que son las que tenemos todos en nuestros teléfonos móviles, etcétera, utilizan unos líquidos que son inflamables y son bastante peligrosos y un poco especiales. Entonces, estas baterías sí que utilizan las de metal aire utilizan unos líquidos que son, bueno, bastante accesibles y no son dañinos con el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, pues está muy bien desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y bueno, lo referente al metal que se utiliza es, bueno, las más importantes, las que más se utilizan, utilizan zinc, que bueno, es un metal que actualmente es bastante barato. Entonces, también desde el punto de vista que hemos comentado antes del tema de inversión y de apostar por una aplicación a gran escala, pues obviamente hay que tener en cuenta el tema del precio. Y la nanotecnología, ¿no?, pues juega un papel clave, esencial, tanto en las baterías de ion litio, que ha comentado Juan Carlos, pero en esas también, porque tenemos que desarrollar materiales, nanomateriales realmente, que nos ofrezcan una buena actividad y que trabajen bien, que sean estables, que sean baratos para estas baterías. Los nanomateriales concretamente se utilizan para que esta reacción que he comentado anteriormente, que va pasando de oxígeno a agua, ocurra de una manera súper eficiente y súper rápida. Entonces, cuanto más rápido ocurra este intercambio, pues nuestra batería va a funcionar mucho mejor. Entonces, actualmente hay muchísima investigación detrás de desarrollar nanomateriales que faciliten esta reacción. Sí que es diferente a lo que, bueno, habéis comentado. La perspectiva de los nanomateriales es diferente a otro tipo de baterías. En estas baterías de metal aire solo nos centramos en el agua y el oxígeno. Y bueno, los materiales que se utilizan, los nanomateriales, hay gran variedad. Podemos utilizar desde óxidos que podemos encontrar en la naturaleza, podemos sintetizar en el laboratorio a gran escala. Luego también podemos utilizar materiales carbonosos que, pues, bueno, tienen un impacto medioambiental muy bajo a la hora de sintetizarlos. Entonces, claro, es que tenemos tantos puntos de vista que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer baterías sostenibles, que hay que tener muchas cosas en juego, pero los nanomateriales juegan un papel muy esencial a la hora de que una batería funcione bien y sea estable y sea barata. Es uno de los factores más cruciales. Vale, genial, muchísimas gracias y me viene muy bien tu respuesta, Mario, porque tengo unas cuantas preguntas, como os he dicho antes, preparadas para generar un debate ahora. No es la que tenía preparada para ahora, pero creo que el punto en el que estamos pues merece que entre en acción, ¿vale? Quería preguntaros qué aspectos relacionados con las baterías, que es lo que comentabas tú ahora, Mario, afectan negativamente al medio ambiente. Es decir, qué hay que considerar cuando tenemos que valorar si una batería es sostenible o no es sostenible. Y quería ver si entre los tres pues, pudierais valorar el impacto actual de las baterías en el medio ambiente y qué aspectos hay que tener en cuenta, que esto sí que lo has comentado ahora un poco, y qué perspectivas de mejora hay. También me gustaría que lo relacionarais un poco con este problema que aparece en varias baterías sobre el problema de la escasez de algunos materiales. Y yo, sin ser experto, obviamente, creo que antes Juan Carlos apuntaba un poco la respuesta, que por qué no se opta para el reciclaje de alguna de estas baterías. Supongo que es por el tema de la vida útil que podemos dar a cada uno de estos materiales, ¿no? Pero también quería preguntaros un tema que sacó Juan en su charla, que es si es viable pensar en producir baterías con los elementos más abundantes en la Tierra con tal de intentar reducir, pues, este problema de no tener ciertos materiales para producir baterías. No sé quién quiere empezar de los tres, os dejo libertad total para intervenir aquí. Bueno, pues si queréis, ya que tengo yo el micro abierto,
puedo comentar un poco, sobre todo la primera pregunta que has lanzado acerca de, bueno, de los puntos de vista sostenibles que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con las baterías. Las baterías plomo-ácido, bueno, que ha comentado Camilo en su charla, que por cierto, bueno, hace un año se me acabó la batería del coche y el chico de la grúa llevaba una batería plomo-ácido y con eso pudimos arreglar un poco el coche. Entonces, bueno, que desde ese punto de vista que aún se sigue utilizando. Entonces, claro, el problema de estas baterías es que utilizan ácido sulfúrico como su líquido. Entonces, el ácido sulfúrico, el producirlo, cuesta, no es que cueste mucho, pero le cuesta mucho al planeta, podríamos decir, porque no es como otros líquidos que son menos dañinos. Entonces, luego también el reciclaje de este tipo de líquidos, del ácido sulfúrico, es un problema importante. Entonces, bueno, no sé qué opináis acerca de esto, pero claro, el líquido que se utilice es importante. No, no, estoy de acuerdo y además no solo el hecho del ácido, también el plomo que tienen las baterías de plomo ácido es bastante tóxico, no solo para las personas, sino también para el medio ambiente. Entonces, esto hace que sea una batería pues, que es útil, pero que al final es un poquito negativa de cara al medio ambiente. Y tristemente, todos los diseños y todas las investigaciones que se han llevado tienen como meta ser amigables con el medio ambiente, pero siempre tiene una pequeña falla. Si no es en el tema de electrolitos que usan, es en el tema de compuestos de la batería, porque venimos ahorita al presente en donde trabajamos con baterías de litio en su mayoría y extraer litio es bastante pesado para el planeta. Las minas están muy geolocalizadas y es tanta la necesidad energética que se está haciendo extracciones abusivas eh, de este elemento. Y no solo de litio, porque las baterías de litio también tienen aditivos que pueden ser de cobalto, pueden ser de níquel, que son minas también que se tienen que extraer y que son un poquito pues, complicadas para el ambiente. Que estamos atacando el problema de los combustibles fósiles, de todo lo basado en carbono, pero se está generando otro problema ambiental por este lado. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Iba a comentar algo parecido, que al final la extracción de los materiales es un gran problema. Y Ujú. obviamente sí que yo creo que hay mucha gente trabajando en intentar minimizar este impacto o construir químicas de baterías que puedan servir sin ser dañinas. Pero claro, ahora estamos también en un momento de transición energética. El tema es que consumimos muchísima energía. Y para llegar a cubrir eso, si intentamos cubrirlo, si empezamos a quitar la dependencia del combustible fósil, aumentamos lo de las baterías, pero también queremos que las baterías, o sea, es una transición que tenemos que ir poco a poco o que haya un descubrimiento que de momento nadie haya sido capaz de producir, porque además esto a nivel de producción, una cosa que quería comentar antes es la necesidad de construir todas las celdas, todas las baterías tienen que ser muy seguras y estamos hablando de que se manufacturan millones y millones de baterías y tienen que tener una falla de una o por cada millón o cada 10 millones de baterías. Esto a nivel de procesamiento también es muy difícil de conseguir. Y entonces el reciclaje de las baterías, yo creo que ahora también se está poniendo un énfasis, ¿no? Por comentar la última pregunta que decías. Creo que realmente se está intentando, al menos desde la Unión Europea, intentar incentivar que haya realmente una cadena de economía circular y de poder, bueno, que al final asegurar que, ok, aceptamos cierto malo mientras intentamos minimizarlo, que supone toda la minería, lo malo es que supone que está muy geolocalizada, efectivamente, y esto es un problema al final para de siempre. Y claro, entonces tener que asegurar que todos esos elementos luego van a tener una vida útil más larga que más allá de la vida del dispositivo. Y ahora se habla, por ejemplo, que, o yo, por lo que tengo entendido, no hay un montón de compañías intentando dar una segunda vida a las baterías de los coches, intentar que sirvan para almacenamiento pues, de placas solares, quizás a nivel de consumidor individual, crear granjas de baterías ya usadas, pero que todavía son suficientes para todo esto, y sobre todo asegurar un óptimo reciclaje, claro. Sí, sí. Claro, porque Vale. este aspecto del reciclaje,
a nivel de reciclar la batería entiendo que es un tipo de reciclaje, pero ¿se podría llegar a reciclar los materiales que componen la batería o esto es técnicamente inviable? Yo creo que es técnicamente. Creo que hay gente. De hecho, hace poco vi un artículo que salía que alguien había diseñado una batería usando materiales reciclados de otra batería y funcionaba mejor que la primera. No sé cómo lo consiguieron. Pero hay gente trabajando en esa dirección. Sí, sí. Yo Ujú. no soy experto en reciclaje de baterías, ni mucho menos, pero sí que me suena de haber visto que incluso artículos, y me parece que a nivel empresarial también debe haber gente muy interesada en recuperar el 100% del material si es posible, pero seguramente como están degradados un poco, seguramente tengas que gastar un poco de energía de alguna manera en reconfigurarlos o darles un... No creo que sea tan fácil como recogerlo y volverlo a Y ya poner, está, ¿sabes? exacto. Sí, yo hace un par de veces vi un artículo en donde estaban intentando desarrollar baterías desde cero, pero con materiales que pudiesen ser reciclados. Obviamente el reciclaje no es 100% eficiente. Hay una parte de la batería que se termina degradando completamente y es imposible de recuperar, pero pues lo que decían estas personas es que haciendo un proceso circular podían recuperar hasta el 70% de la batería que habían fabricado y que curiosamente también tenían resultados no mucho mejores, pero sí mejoraron un poco frente al estado inicial. No sé si por efectos de carga y descarga, de modificación de material o lo que haya sido, pero siento que es algo que se ha estado buscando también, porque no deja de ser un sueño de todos, digamos, lograr una economía circular y un desarrollo circular para todos estos tipos de materiales. Quería agregar también la última pregunta que hiciste, si mal no estoy, es la de qué se está haciendo o si se busca desarrollar baterías con los materiales abundantes en el planeta. Correcto. Eh, Pensando en la parte de metales, como baterías de metal de litio, se ha pensado en desarrollar nuevos dispositivos con materiales basados en elementos como hierro, como níquel, como aluminio, que intenten no ser mejores que estas baterías, pero sí que al menos le intenten competir. Y y eso está llevando también a que haya una pequeña disrupción, o sea, una pequeña apertura en el campo que va tanto con baterías como con supercapacitores. Entonces, hay materiales basados en estos elementos que se comportan muy bien como aditivos para ambos grupos de sistemas de almacenamiento y es algo en lo que siento y sé que se está invirtiendo mucho actualmente, también porque, como lo menciona Juan Carlos, el problema de los materiales que estamos usando actualmente es que están muy geolocalizados y eso al final termina siendo un problema ambiental, un problema económico y un problema a nivel de desarrollo. Y estos metales que son más abundantes generan mucha más facilidad al momento de desarrollar sistemas que nos hagan, bueno, o que hagan a la Unión Europea independiente de otros sistemas económicos. Y por otra parte, eh, otros electrodos de baterías se desarrollan con materiales basados en carbono, que es el elemento más abundante de la Tierra y cuyos procesos no son tan complicados en todo, o sea, no son procesos sintéticos tan difíciles, por lo que se puede obtener una especie de baterías no tan buenas, pero con elementos que sean más, no sé, amigables, voy a decir. Pero pues como menciona Juan Carlos de nuevo, estamos en un proceso de transición y todo comienza a ser un proceso de balance. Como estamos gastando tanta energía, a veces no nos podemos dar el lujo de utilizar sistemas que no son tan eficientes. Y ya que comienza a ser un tema también de dinero, de cuánto puede costar, de cuánto lo puedo vender, y es algo que termina mezclando todo. Vale. Sí que me, Perdón, continúa, Mario. no, gracias. Mira, sí que me gustaría resaltar un comentario que ha hecho Camilo y es acerca del, bueno, has comentado el tema de pensar antes de desarrollar la batería, ya tener en mente cómo poder reciclar y si los materiales que vamos a poder, bueno, que se van a utilizar en la batería los vamos a poder reciclar. Y también, claro, es que esto es bastante complicado por el tema también de que obviamente conseguir una eficiencia de la batería de ion litio es muy complicado, porque bueno, el litio es tan especial que eh, simularlo, igualarlo con otros metales va a ser muy complicado.
Entonces, claro, es que se juntan cosas tan complicadas como tener en mente el reciclaje, pero también trabajar con metales que no, ya ojalá no es igualar, ya ni siquiera mejorar la actividad, pero sino igualarla. Entonces, me perdí el hilo, iba a decir algo, casi se me olvida. Sí que otra de las cosas es que los materiales ahora y el litio, es eso, utilizan litio y también otras utilizan cobalto. Y claro, el cobalto, bueno, el otro día vi un gráfico sobre el precio del cobalto y es que en los últimos años ha ido para arriba. ¿Por qué? Porque también se está utilizando mucho y ese es otro de los puntos de vista también que hay que tener en cuenta, porque no vamos a poder investigar o bueno, desarrollar nuevas formas de de reciclaje o de tener esa economía circular, que es súper importante, si no hay unas industrias detrás que necesiten esa economía circular, porque esto a largo plazo va a ser insostenible el pagar muchísimo por desarrollar materiales que posean litio y que posean cobalto, porque su precio va a ser bastante caro. Entonces, claro, desde el punto de vista de, bueno, sobre todo de las baterías que se utilizan en los coches, hay mucha industria que está muy interesada en desarrollar baterías que sean muy baratas, sobre todo para los coches eléctricos. Y ya me ha venido lo que quería decir. Ha comentado Camilo también, ha hablado de supercondensadores. Estos, bueno, los supercondensadores, si alguien no lo sabe, almacenan carga como si fuera una batería. Lo que pasa es que el funcionamiento es algo diferente. Entonces, sí que me gustaría comentar, y a ver si lo habéis escuchado vosotros también, es como la unión de estos sistemas. Por ejemplo, en un coche que tenga una batería, pero que también tenga un supercondensador. Porque, por ejemplo, a la hora ahora es que justo no lo recuerdo bien, pero creo que la batería te puede ofrecer un tiempo más largo de almacenamiento de carga, pero el supercondensador te lo puede soltar toda la energía de golpe mucho más fácil. Entonces, a la hora Sí. de pegar un acelerón o de querer acelerar, o, en este sentido, la unión de estos sistemas es muy interesante para esta industria. Vale, para pasar un poco a la siguiente pregunta, creo que se ha generado un súper debate aquí, muy interesante. Quería puntualizar también que hemos hablado, ¿no?, de este problema en los materiales, en la localización de los materiales que necesitamos para las baterías. Entiendo también que un factor que interesa bastante es el tema de los costes de producción y de la energía requerida a la hora de fabricar estas baterías, ¿no?, que a veces creo que eras tú, Juan Carlos, que comentabas el tema del balance de las baterías que podía llegar a ser nulo o desfavorable. No recuerdo si lo dijiste tú o lo dijo otro compañero, pero que hay que tener en cuenta como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, siguiendo un poco por la línea que estabais trazando en vuestras respuestas, quería volver a sacar este tema de la diversificación del que hablábamos antes, ¿no? La persona que más habló de esto fue Juan en su charla, que abogaba por la diversificación de distintos tipos de baterías según la aplicación, y entiendo que el camino, si no te encontramos algo tan maravilloso a nivel de prestaciones como el litio, tenemos que optar por este tipo de baterías según la aplicación que yo quiera desarrollar, optar por una batería u otra, o por contra, sí que hay alguna perspectiva de futuro como muy optimista que pueda llegar a sustituir estas baterías de ion litio, que por ejemplo Juan Carlos comentaba que estas baterías de estado sólido pues sí que tenían buenas perspectivas de futuro en unos 10 años. No sé cómo lo valoráis vosotros como investigadores en el campo del almacenamiento de energía, si valoráis más el tema de la diversificación o más la idea de vamos a sustituir las baterías de ion litio por algún tipo de baterías que ofrezcan prestaciones similares. Yo creo que era Camilo que mencionaba que al final, eso, no, o Mario, no me acuerdo, era Mario. No llegamos, ojalá podamos llegar a las mismas prestaciones, pero la realidad es que va a ser difícil competir con el litio en eso, pero efectivamente, ok, habrá ciertas aplicaciones en las que quizás el volumen o el espacio que ocupan no sea del todo un problema. Entonces puedes permitirte una tecnología más barata que sirva para almacenar energía. Por ejemplo, si usamos las baterías que ahora se están usando en coches o las que se prevén utilizar en todo el despliegue del mercado eléctrico, del vehículo eléctrico para almacenamiento, digamos, de energía de renovables, eso va a ser un poco caro. De hecho, bueno, ahora ya en tu casa te puedes ir, si tienes paneles solares, si quieres instalar un sistema de almacenamiento, en realidad lo que te ponen es una batería de litio. Y bueno, yo por gente que conozco que se ha puesto, creen que son caras.
crees que es una inversión grande inicial y que ya tienes que tener una cierta producción, o sea, tienes que tener una casa grande con un número de paneles solares grandes para poder realmente tener un ahorro quizás a 10 años de lo que supone, bueno, ahora con el precio de la luz, quién sabe. Pero quizás hay otras tecnologías que efectivamente, pues bueno, si tienes una casa grande y esa era tu condición, pues quizás poner una batería grande que ocupe más que la de litio te va bien. Pues esto, si estamos pensando en coches, si queremos optimizar, por supuesto, su rendimiento, estoy de acuerdo que la combinación de capacitores y baterías pues se va a dar. De hecho, hay materiales que se comportan un poco entre medios, se llaman los pseudocapacitores. Y, bueno, hay muchas cosas en eso, pero estoy de acuerdo que quizás para un coche, pues el litio, salvo... Bueno, lo que quiero decir es que habrá aplicaciones en las que quizás no necesites tanta potencia, no necesites que tu coche haga 700 kilómetros en un solo viaje, porque es un reparto de un coche pequeño en una ciudad y que se pasa la mayor parte del tiempo cargando, porque yo creo que esa diversificación va a pasar tanto a nivel de movilidad como a nivel de más grandes. Hay otras tecnologías de batería que aquí todavía no hemos mencionado, que hay unas, no sé cómo se llama en castellano, pero en inglés se dicen redox flow batteries, que esto básicamente son líquidas y son dos tanques grandes, y esto se cree que también va a poder ser muy útil para el almacenamiento de energía porque van en tanques grandes y esto va a poder ayudar en parques eólicos, en granjas solares, en cosas así. Entonces yo creo que la diversificación va a venir determinada básicamente por la aplicación seguro, seguro. Por ejemplo, cuando hablamos de sensores muy pequeños, en lo que yo más trabajo, no hay mucho hecho en realidad de otras microbaterías, no hay mucha microbatería todavía. Hay empresas que llevan 15 años, pero son todas de ion de litio, no he visto otra cosa. Ya de por sí, como en un volumen tan pequeño, es difícil que tener suficiente energía para una aplicación determinada, quizás, para un sensor de retina, para lo que sea. Asumir que ya vamos para atrás, en este campo concreto no podemos. Yo creo que en el almacenamiento de energía quizás será más permisivo asumiendo que tenemos un espacio más grande. Simplemente es porque las condiciones donde tienes todo este tipo de instalaciones ya son grandes de por sí y el espacio podría no ser un problema. Pero cuando hablamos de diversificar es al final es que va a hacer falta más espacio para guardar menos energía, asumiendo que todo el resto funcione. Y cómo has llegado a producir esa batería y todas las implicaciones para el medio ambiente. Pero al final el equilibrio es entre espacio y energía y cuánto tiempo te va a durar ahí guardada sin que se pierda. Bueno, no sé qué piensan mis compañeros. Bueno, yo referente... ¿Ibas a comentar algo, Camilo? No, dale, Mario, no te preocupes. O sea, dale tú. Bueno, yo pienso también que vamos a tener que diversificar el tema de las baterías y dependiendo de cada aplicación, pues nos va a convenir trabajar con uno o trabajar con otra. Y bueno, cuando estaba hablando Juan Carlos, a mí me venía a la cabeza eso, un parque solar enorme de placas solares, pues que ahí, obviamente, si puedes almacenar toda la energía con una batería pequeña, pues te viene bien, pero relación rentabilidad con lo que te va a costar instalarla, pues es mejor utilizar una más grande. Y bueno, también ya no referente al tamaño, sino a los materiales o de lo que consiste la batería. Una batería metal-aire, bueno, las que he comentado que más se utilizan zinc como metal, porque se puede cargar y descargar. Otras baterías utilizan aluminio, que bueno, que es un metal que está mucho más abundante en nuestro planeta, pero estas únicamente solo se pueden descargar, no pueden cargarse. Entonces es como realmente la carga te la proporciona el aluminio porque ya está cargada. Entonces sí que ha habido casos de coches eléctricos que han funcionado, sí, pero creo recordar que eran 100, 200 kilómetros con este tipo de baterías de aluminio. Lo que pasa es que esto, al final, para aplicarlo a gran escala es difícil porque, bueno, ya no a gran escala, sino en nuestro día a día, porque cuando se acaba el aluminio, pues tienes que cambiarlo y poner otra placa de aluminio. Entonces, claro, esto es un poco impracticable, pero sí que quería destacar que dependiendo de nuestro objetivo con el almacenamiento de la energía, pues tenemos tantos materiales que podemos utilizar y también luego tantos parámetros o condiciones de trabajo con los que podemos jugar y podemos obtener nuestro máximo de rendimiento según nuestro objetivo de almacenamiento de energía.
Bueno, yo quería agregar dos cositas. Primero, de la mano de los otros tipos de batería, como mencionó Juan Carlos de flujo redox, también está la idea de vincular sistemas de conversión energética, como catálisis. Pues es bien sabido que se espera que el combustible futuro sea el hidrógeno, pero pues este también tiene sus problemas inherentes a seguridad. Entonces se ha buscado el llevar esta conversión anclada a sistemas de almacenamiento. Todo esto va a generar, o sea, pienso pues, a futuro, que tarde o temprano, o sea, sí se diversifiquen estos sistemas de almacenamiento, puesto que, como ya lo mencionaron anteriormente, a veces no es necesario tener una batería súper eficiente en una aplicación específica. Y al final, lo segundo, que también va relacionado a esto, es que actualmente se investiga también muchísimo en el campo de las baterías de litio para aumentar la eficiencia de estas. Y esta investigación va de cara a uso de nuevos materiales con litio, pero que permitan tener baterías más seguras, más económicas y con mejores rendimientos para así comenzar a tener una gran variedad de baterías o de sistemas de almacenamiento que puedan ser ubicadas en diferentes aspectos del uso, tanto común como industrial, independiente a, bueno, dependiendo el volumen que se necesite, si se tiene espacio para almacenar, si quieren que sean dispositivos de uso rápido o, bueno, lo que sea en general. Entonces, pues, esta diversificación tendrá que llegar y vendrá de la mano de nuevos desarrollos de baterías, nuevos materiales, nuevos sistemas, pero también de la investigación propia que se le está haciendo a las baterías de ion litio y las diferentes categorías que tienen estas para mejorarlo en función a diferentes aplicaciones. Vale, muchas gracias a los tres por la respuesta a esta pregunta sobre la diversificación y qué perspectivas veíais tanto a favor como en contra de ella. Tenía una pregunta guardada sobre el hidrógeno, porque Alicia trataba su charla sobre el almacenamiento de hidrógeno y cómo la modelización en química computacional podían ayudar a ver si hay sistemas que funcionaran mejor o peor para almacenarlo, pero creo que no tenemos mucho más tiempo para abordarlo. También tenía otras preguntas que quizá podríamos utilizar una para cerrar un poco esta mesa redonda de hoy. Tenía una sobre cuál creíais que era el momento. Creo que esta es la que puede ir mejor para cerrar un poco la mesa redonda. Tanto Juan Carlos como Camilo hablaban de la historia de las baterías, ¿no? Desde su inicio hasta hoy en día, sobre qué es una batería, qué entendemos por una batería. Entonces, quería preguntaros, por un lado, ¿cuál creéis que es el momento a lo largo de esta historia más trascendente por lo que respecta al almacenamiento de energía, incluso a nivel de implicación que, bueno, sobre todo a nivel de implicación que ha tenido a nivel social, económico, etcétera? O si creéis también que este momento más trascendente de la historia de las baterías aún está por venir y en este caso, ¿cuál es como vuestra apuesta a qué tecnología va a proporcionar como un mayor impacto en el futuro? Así un poco jugando a ser un poco pitoniso, pues a ver si podríais valorar esto. Nada, en un minuto y cerramos la mesa redonda. Eh, vale, si quieren comienzo yo. Yo realmente creo que el momento más importante ha sido la implementación de las baterías de ion litio, porque esto cambió la forma en que se veían los sistemas de almacenamiento de un mundo a otro. O sea, veníamos de sistemas que eran muy poco eficientes, que eran portátiles, pero muy poco eficientes, o eran muy grandes y muy, o sea, eran eficientes, pero eran muy voluminosos, y que el litio haya dado las perspectivas que dio para generar un boom tecnológico e industrial tan grande, porque gracias a estas baterías se pudo investigar para reducir dispositivos, para generar coches eléctricos, para aumentar sistemas de eficiencia energética, para mí hacen que este sea el momento más importante a nivel de la historia de baterías. Quiero creer también que el boom realmente no ha llegado porque me gustaría que de aquí a 10, 20, 30 años haya un cambio tecnológico que pues ayude a sobrellevar el problema energético que llevamos, pero pues, realmente por lo que se ha visto en la investigación de las baterías de ion litio desde que se hicieron sus primeras prácticas en 1970, 1980, creo yo que
¿Estamos lejos o está difícil que haya algo que sea tan revolucionario a esto? Yo estoy muy de acuerdo que sí, básicamente suscribo todo lo que he dicho. De hecho, se reconoció con el Premio Nobel de Química en 2019 a los inventores, a los precursores, ¿no? de ion de litio por todo lo que ya ha supuesto, y creo que es muy merecido, ¿no? Porque todas estas implicaciones y todo donde estamos ahora viene de aquellos trabajos, ¿no? Claro, ahora estamos en un momento de expansión de todo eso, mucho más. Pero yo diría que ese es el momento clave, ¿no? Porque quizás en aquel momento, aunque ya se hablaba de cambio climático y muchísimos científicos que ya advertían del problema, a nivel social no había tanta mm, conciencia, ¿no? De qué supondría quizás, o quizás nadie se imaginaba cuáles iban a ser las implicaciones de esas baterías de litio, pero lo cambiaron, lo han cambiado todo. Sí. ¿Y qué tecnología está por venir? Esto, hay tantas ahora, esto es una lotería. No, no. Yo no me atrevo. No te, No me no te la atrevo. juegas, ¿eh? No, no. Yo creo que Vale, sí, Mari. sí que habrá una combinación de elementos, y que al final em, hay hueco para todas estas tecnologías, y que unas quizás más en un sector, en otro, o en unos que tengan más implicación. O sea, ahora, claro, de lo que más se habla es del vehículo eléctrico, ¿no? Pues quizás para el vehículo eléctrico pues sea una determinada, porque esté más cerca ahora y cae justo que quizás las baterías de metal aire, pues es que no entran ahora para esta revolución que llega ya. Va a tener que ser la siguiente, porque además ya lo hemos experimentado con otras tecnologías. Cuando una entra y empieza a dominar el mercado y empieza a dominar como la industria que la produce y los métodos de producción de estos, luego es difícil salirse de ahí. Tienes que ofrecer algo como mucho, mucho mejor, o tiene que haber una necesidad muy, muy grande. Cierto. Bueno, yo la verdad es que la respuesta me la han dejado muy fácil porque eh, pienso exactamente igual que Camilo y Juan Carlos, que va a ser muy difícil superar el descubrimiento de las baterías de ion litio por todo lo que nos ha facilitado la vida, realmente. Y bueno, en ese sentido sí que para el futuro quiero ser optimista, no a lo mejor excesivamente optimista de que vamos a trabajar con baterías muchísimo mejores que las de ion litio, pero sí que quiero ser optimista de que al menos vamos a poder igualarlas, a lo mejor en 10, 15 años, y nuestro planeta va a sufrir un poquito menos en este aspecto. Pero bueno, queda mucho trabajo y muchísimas posibilidades con las que trabajar, que bueno, que al final eso está bien, porque pues para cada aplicación concreta pues puede, puede entrar una materia en concreto. Pero entonces, bueno, hay que ser optimistas y seguir trabajando. Quiero agregar yo, si se puede para terminar, Sí. que pues como veo, todos estamos optimistas a que podamos generar un cambio, se pueda generar un cambio respecto a esto, y creo yo que este cambio llegará o tendrá que llegar con el avance que estamos teniendo en los nanomateriales, porque las baterías y el futuro de las baterías está en los nanomateriales, y la eficiencia que podamos obtener o mejorar de cara a esto va en función a todo el trabajo que estamos haciendo, tanto Juan Carlos como Mario como yo, en este campo de investigación. Entonces, el optimismo yo creo que va de la mano con esta temática, y espero que, pues, que se logren hacer cosas muy grandes con eso. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por este último apunte en esta última pregunta, porque, bueno, acaba anexando un poco con la temática de este festival, que es la nanotecnología, y al final sí que es verdad que nos hemos desarrollado en un debate un poco más amplio dentro del mundo del almacenamiento de energía y la relación que esta tiene con el medio ambiente. Pero está bien dar como este último apunte en la nanotecnología. Nada más, quería agradeceros a los tres la participación en esta mesa redonda de hoy. Os voy a pedir que os quedéis nada, 2 minutos más mientras cierro la grabación. Para la gente que nos ve desde casa, muchas gracias también por la atención, y os esperamos tanto la semana que viene con más charlas como en la mesa redonda del viernes. Un saludo a todos.